Las batallas humanas del libertador Simón Bolívar. Ese es nuestro tema el día de hoy. Hoy nos preguntamos quién era realmente Simón Bolívar. ¿Era el héroe sin mancha que venden los libros de historia? Parece ser que no. La carrera de Simón Bolívar está cubierta de sangre. Lo veremos hoy a través del programa. Recordemos que el proceso de la independencia de los países bolivarianos fue una especie de guerra civil entre partidarios de la independencia y los partidarios de la corona, los realistas. Algunos ejemplos de ese rastro de sangre serían, por ejemplo, en 1813 arrasa una serie de pueblos y pasa por las armas a todos los europeos y canarios, como llamaba él a los realistas. En septiembre del mismo año dictó reclutamiento forzoso e hizo fusilar a los que se negaron a coger las armas. En ese entonces fusiló esa misma semana a más de 80 españoles. En diciembre de 1813 derrota al menguado ejército realista en Acarigua y ordenó asesinar a más de 600 prisioneros en una carnicería que se dio durante ese día, durante esos días allí en ese lugar. Así que es un tema bastante llamativo donde vamos a tocar desde diferentes aspectos la vida del libertador. Empezaremos con su juventud, con su niñez, hablaremos sobre su familia y por supuesto al final contaremos un poco más acerca de esas historias negras que existen en torno al libertador. Pero vamos a saludar a nuestro equipo de trabajo que está repartido pues por diferentes lugares del mundo. Nos vamos primero a América Latina, a Santiago de Chile. Sandra Rincón, ¿qué tal? Muy buenas tardes allí en Chile. Hola, Dawi, muy buenas tardes para usted, para nuestra mesa de trabajo. Y en efecto, pues desde muy pequeño, Simón Bolívar recibió una completa formación académica con destacados profesores de la época como el intelectual venezolano y redactor del Código Civil chileno, don Andrés Bello. También recibió formación militar que comenzó hacia 1797 cuando se inició como cadete en el batallón de milicias caraqueño. Muy bien, Sandra, nos vamos de nuevo en América Latina, a Colombia. Edison Montoya, investigador. Tal, muy buenas tardes allí en Colombia, Edison. Dawis, y a toda la mesa de trabajo, una excelente tarde en Latinoamérica, una excelente noche para el Reino Unido, a todos nuestros oyentes. Nuestro objetivo a través de Primera Línea siempre ha sido llevar dentro de estos espacios un poco de conocimiento a través de diversos temas y a través de diversos personajes. Hoy llega un personaje excelente para la historia de Latinoamérica, Simón Bolívar, y la relación que tuvo desde su niñez, desde los logros a través de su estudio, relacionándose con grandes personajes del mundo, teniendo la potestad de ser alguien que comparte mesa con Napoleón, teniendo aún menos de 22, 23 años, y empieza allí a formarse dentro de un núcleo social con la idea firme de liberar América. ¿Qué hay detrás de Simón Bolívar? ¿Cuáles fueron esas batallas humanas que como hombre tuvo que vivir bajo la experiencia, bajo la tragedia, bajo el caos de sus ideales, y el legado histórico que deja como un punto de libertad, pero tras de sí una cara oculta de alguien que toma las armas donde hay muerte, donde hay sangre y donde se convierte todo en un mandato bajo una idea que posteriormente oscurece un poco la sombra de Bolívar, y hoy vamos un poco a dilucidar de ella. Nos encanta nuevamente que estemos todos acá. Bienvenidos todos a este espectacular programa el día de hoy. Así es, las batallas humanas del libertador Simón Bolívar, y tal vez quien más va a gozar hoy del programa va a ser nuestro historiador de cabecera, quien está aquí en Reino Unido, Ulises Maldonado. ¿Qué tal? Buenas noches aquí en Londres. Muy buenas noches para nuestros seguidores en KM 440 y en Fiesta FM en Southampton. Especial saludo en Southampton para una seguidora muy especial, Adriana Patiño, quien nos ha enviado comentarios bastante positivos sobre el programa y que nos sigue a menudo todos los martes. Para ella un abrazo y un saludo muy especial. Bueno, el señor Simón Bolívar ha quedado inmortalizado en América y en el resto del mundo por la fuerza de su pensamiento, su obra ideológica, reconocida en toda América Latina. Específicamente tendríamos que referenciar también a tres pilares de lo que él declaraba como ideales bolivarianos y revolucionarios para aquella época. Lo primero, la Carta de Jamaica; lo segundo, el discurso de Angostura; y el tercero, el Manifiesto de Cartagena. Obviamente dejar a un lado el famoso Congreso de Panamá, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Simón Bolívar, el hombre que también tenía su rostro, entre comillas,
un poco negativo, tal vez por las circunstancias desde su niñez, desde su infancia, desde su formación o su deformación en el plano educativo, porque si bien es cierto tuvo grandes y brillantes maestros como Simón Rodríguez y Andrés Bello, eso no lo excluye de cometer errores como humano debido a las circunstancias que vivió, y que de lo que se va a hablar hoy es exactamente de ello. El Bolívar humano, el Bolívar que se equivoca, el Bolívar que muchos califican que no fue tan héroe, sino más bien también un poco villano. Así es, Ulises. Héroe o villano, esa tal vez sería un titular también para el programa del día de hoy. Héroe o villano, si él lo fue o no el libertador Simón Bolívar. Pero bueno, Ulises, empezamos contigo directamente porque es muy importante, antes de empezar a hablar de la figura, contar un poco acerca de su familia. ¿Quiénes eran sus padres? Tenemos información muy relevante que indica que su padre era catalogado como un violador en la época y que era una persona con serias dificultades para tratar con las personas. Así que, Ulises, empezamos contigo y vamos a desgranar la historia del libertador a través de conocer primero a su familia. Bueno, Simón Bolívar fue el cuarto hijo del coronel Juan Vicente Bolívar y Ponte y Concepción Palacios Blanco. Antes de él hay tres hermanos, María Antonia, Juana y Juan Vicente, y se dice que hubo otra hermana después de él, pero que murió al nacer. Esto da como referente, primero, teniendo en cuenta quién era el coronel Juan Vicente Bolívar. No tenía muy buena fama, primero por su condición también de ser militar. En gran medida hacía que él se comportara como, en cierta forma, como una especie de dictador en su casa. Además, Bolívar viene de una familia que es de la naciente burguesía criolla. Tenían bastantes fincas, bastantes tierras y muchísimos esclavos. De ahí también viene el trato un poco despótico y un poco discriminatorio que tenía el señor padre de Simón Bolívar frente a la servidumbre y frente a los que, entre comillas, trabajaban para él en sus haciendas, en sus fincas, en sus minas, porque llegaron a tener minas en la parte oriental de Venezuela y algunas otras grandes propiedades, igual que muchas casas en Caracas y otras ciudades en Venezuela. Es el marco donde se va a criar el futuro libertador de América Latina, pero con un ambiente o bajo un ambiente prácticamente de represión, si se quiere, de mucho control. Y por ello, en gran medida, el libertador recibe esa influencia de su padre, de su madre, de su familia, de sus tíos, porque recordemos que su padre muere y queda en manos de su madre, pero a los pocos años, 6 años más tarde, fallece ella y prácticamente Simón Bolívar va a parar a manos de la familia, de sus tíos, con otra formación o con otro tipo de conceptos de familia, y termina siendo criado por una de sus hermanas y su esposo. Y a los 12 años ya se alista para ir incursionando como militar, y a los 14 ya ingresa en el batallón de milicias de Blancos de los Valles de Aragua. Ella al año siguiente fue ascendido a subteniente. Es decir, este tipo de adiestramiento militar también hace que la misma disciplina militar lo convierta en tipo rudo, en cierta forma catalogado como un ser agresivo, bastante violento, y de ahí que sus batallas y todo lo que referenciaba Tahuiza en la introducción de algunas masacres y de algunos asesinatos no hubiese ningún tipo de contemplación. Es decir, ese Bolívar humano que han proyectado muchos biógrafos y sobre él han corrido muchos ríos de tinta, pues simplemente hay que referenciarlo también como el ser humano que en su búsqueda y en la defensa de sus ideales como burgués criollo de la época, de lograr la independencia de Venezuela y después de Venezuela, la Gran Colombia, Perú, Bolivia, etcétera, pues obviamente no era una tarea fácil, y por ello tal vez considero era su manera, su estilo, su personalidad un poco fuerte, arrogante y displicente la que le dio en cierta forma la fortaleza o ocultó la debilidad que él tenía siendo agresivo y siendo un poco violento con sus subalternos. Por eso se puede hablar del Bolívar humano, porque tenía también grandes dificultades, grandes vacíos de pronto emocionales, etcétera. Recordemos que al casarse con su primera esposa, doña María Teresa Rodríguez del Toro, que ella va a Venezuela y al año muere, esto también influye mucho en la vida de Bolívar, porque él decide que no vuelve a casarse y simplemente se le referencian no sé cuántas mujeres después de su primera esposa, pero ya ningún compromiso serio, no hubo matrimonios, y la única
relación seria fue después con Manuelita Sáenz, la ecuatoriana, pero simplemente, si se quiere, que se conocen en esa época de los marcos legales del matrimonio. Por eso, Bolívar en ese sentido también puede catalogarse como un ser machista que no considera ni evalúa ni valora a la mujer como tal, simplemente las toma y las utiliza y ya. Ese es el otro Bolívar humano del cual poco se habla. Volviendo a la niñez de Simón Bolívar, Edison, ¿qué se sabe de la madre de Simón Bolívar? Muy bien, Sandra. Tenemos que tener en cuenta que dentro de esa parte humana de Bolívar, él viene a pelear con su propia descendencia. Tenemos que tener en cuenta que su madre, su padre y su madre prácticamente venían de descendencia española. Y toda la descendencia española, parte de la familia Bolívar, adquirió grandes riquezas debido a que el primer Bolívar que llegó, prácticamente nombrado por el reinado español, era contador y vino a generar todas las finanzas y las contabilidades de las grandes haciendas que había en Venezuela de parte de los españoles. Cuando el padre de Bolívar muere, la madre de Simón Bolívar enviuda cuando Bolívar tenía 3 años. Y en ese sentido, Bolívar llega a la edad de 3 años con toda la riqueza que había sido heredada por toda esa herencia española criolla que se vino a generar dentro de esta familia de Bolívar. Y lo que podemos conocer de la madre de Simón Bolívar cuando su esposo muere, el padre de Bolívar muere, es que deja una gran riqueza para ella poder administrar, y como es parte de toda estructura humana, la defensa siempre se va a proyectar bajo un estado agresivo. Y ella, en defender todo su patrimonio familiar y todo lo que ha dejado, se convirtió en alguien que se podía conocer como muy de mando. Tan de mando que a uno de sus esclavos le dio un golpe en la cabeza y le rajó la cabeza de un golpe por un error que tuvo. Todas esas condiciones hacen entonces que bajo la figura humana de Bolívar pierda a su padre a los 3 años y convierte con una madre que viene a sustituir un padre con una normatividad bastante masculina que le permitió arraigar esos patrones que le iban a finiquitar posteriormente al pagar servicio militar. Y por eso la madre de Simón Bolívar, cuando a los 3 años de edad Bolívar muere, ella viene a administrar toda la riqueza que dejan de esta herencia, la cual está constituida por 2 grandes plantaciones de cacao en las cercanías de Caracas. Habían 4 casas grandes en Caracas que tenían esclavos, joyas y todo el inmueble correspondiente, además de 9 casas acá en La Guajira, y tenían unos objetos valorados de 46.000 pesos en ese tiempo, valorados solo de plata. Casas, fincas, casas en Caracas y sobre todo la finca San Mateo, que es donde viene Bolívar a tener ese punto de educación. Tenían ranchos de grandes ganados, tenían minas de cobre, tenían minas en el Valle de Arroa, y toda esa venta de propiedades fue el patrimonio con que Bolívar, después de que viene a Europa, a la edad de 24, 25, 26 años, empieza a planear vender para poder armar todo el ejército de la Gran Colombia. Todo esto fue el andamiaje en la cual Bolívar vino a nacer al lado de un padre que vino prácticamente a desconocer y una madre que vino a guiar con mano firme toda esta niñez en medio de la riqueza en que Bolívar crece. A ver, Ulises, es una realidad que la situación aunque Simón Bolívar era de una familia muy adinerada, muy ricos, ellos tuvieron una gran desaveniencia, y por la cual se considera, según algunos libros de historia, que la razón de ese odio visceral que tenía la familia de Bolívar hacia el reinado de España se debía a que ellos siempre quisieron tener el marquesado de San Luis, un título que nunca obtuvieron. De hecho, era su abuelo Juan de Bolívar, Ulises, quien había intentado, incluso pagado, para obtener ese título nobiliario que otorgaban los Borbones y que les permitía pues tener obviamente mayor poder a los americanos españoles que estaban en ese momento en la época y que controlaban pues grandes cantidades de terreno en esa época. Entonces la pregunta es esa: ¿conocemos un poco acerca de esa infrahistoria? ¿Es real? ¿Ha pasado realmente esa situación con título nobiliario que podría haber sido que destapó toda esa ira de la familia Bolívar hacia la corona española? Bueno, recordemos que Simón Bolívar o la familia Bolívar es descendiente y su origen es vasco, y pues obviamente desde ese origen había una destacada posición económica y social, y por ello pues no solamente se reclamaban títulos de tierra, también se reclamaban títulos nobiliarios. Y no es nada raro que a raíz de esa divergencia, de esa pequeña, entre comillas, situación, pequeña, grande situación, se generaran este tipo de odios frente a la corona de los Borbones, o sea, el Imperio Borbón, y que la familia Bolívar decidiera más bien tratar de luchar contra ese imperio por una posición nobiliaria, porque recordemos que nuestras burguesías criollas en gran medida o en cierta medida eran afectas de la monarquía española, es decir,
no les disgustaba que las leyes y todo lo que llegaba a América Latina pues sea o fuese controlado por el Imperio Español, pero en temas ya de luchas y de contiendas familiares y de estatus familiares, porque recordemos que no solamente era la familia de Simón Bolívar quien estaba en Venezuela, si bien es cierto, había otras familias también, otras familias de criollos, está la misma familia de Francisco Miranda y otros más que también eran de la naciente burguesía o los grandes hacendados de América Latina, que también reclamaban cosas, pero no reclamaban simplemente por reclamar, era también para generar cierto estatus y poder en la colonia, es decir, en los países administrados desde Madrid o desde la corona española, pero pues como surge esta divergencia, pues es bueno independizarse y esto también va añadido a las enseñanzas que recibió Bolívar no solamente de a Andrés Bello, sino también de su otro maestro, Simón Rodríguez, quien lo invita posteriormente a conocer a Europa. Por eso Bolívar llega joven a Europa, a menos de 20 años ya él está establecido en Francia, en París, conoce a Napoleón, etcétera, y estas ideas que están ebulliendo en la Francia revolucionaria o posrevolucionaria en 1789, con las ideas de la Ilustración, las lecturas que él hace también de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, y el encontrarse con la influencia de Napoleón, a quien Bolívar en primera instancia admira, pero que luego queda decepcionado porque, como todos sabemos, Napoleón se convierte en emperador después de la Revolución Francesa, se autoproclama emperador y empieza a expandir lo que se conoce como el famoso imperio napoleónico que llegó hasta México, aquí en América Latina, y que pues obviamente eso desencanta un poco a el libertador Bolívar, pero sin embargo esas ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad y de estar consolidando un proyecto de liberación primero de Venezuela y luego posteriormente de América o de lo conocido como la Gran Colombia, Colombia, etcétera, pues obviamente hace que Bolívar sea de ese perfil, es decir, su posición económica y social y su estatus mancillado, entre comillas, que no es reconocido por la corona española, pues son los detonantes de eso que Bolívar va a tomar como el punto de partida de su proyecto de, entre comillas, revolución y de independencia en América Latina. Así es, pero ese joven Simón Bolívar, ese joven de 15, 16 años en una cuna de oro con sirvientes, en una vida en la que económicamente no le faltaba absolutamente nada, empieza a viajar por el mundo, Edinson, empieza a conocer el mundo, empieza a tener información de lo que sucede en Europa. Hablemos un poco acerca de esos primeros viajes del Libertador. Claro que sí, Davis. En esa parte humana que queremos integrar y conocer y profundizar del Libertador Bolívar, está el dualismo en que él empieza a nacer y a convivir siendo uno de los niños más ricos prácticamente de Latinoamérica. Y es importante establecer que en medio de esa riqueza él busca viajar por el mundo con un ideal. Ese ideal lo viene siendo reconocido por el maestro Simón Rodríguez, quien a los 15 años Bolívar escucha atentamente sobre los motivos de levantamiento que venían sucediendo en la Nueva Granada, que era en ese entonces Venezuela, Colombia, Ecuador integrada como países únicos, y estaban proclamando allí la difusión de los derechos humanos por Antonio Nariño, una difusión que llegó desde México hasta el Río de la Plata en Argentina. Y eso hace que Bolívar, ya a los 16 años, alistado en el ejército con un uniforme de grado de subteniente, ejército español, siendo ellos de familia de descendencia española, empieza ese Bolívar humano a contrarrestar esa idea española, y para eso la necesidad de conocer el mundo, y empieza a viajar. A sus 17 años sale a España y su primera parada es en México, y pasa allí algo que es muy interesante porque Bolívar tenía tan solo 17 años y se encuentra en México, le presentan el virrey de España en México, y en esa conversación social lo primero que le dice Bolívar es que él viajará a conocer de qué manera puede liberar a la Nueva Granada de los españoles. Es un niño de 17 años diciéndole al virrey de España en México que va a venir a liberar a la Nueva Granada de España. Y en esa condición entonces vemos un Bolívar que, siendo un niño y a los 18 años, empieza a leer posteriormente a Antonio Nariño muy minuciosamente el código de napoleónico, y empieza entonces a admirar a Napoleón, lo que hace entonces que empiece a viajar a España y llegue posteriormente
gente de España siga su rumbo, su camino en el ejército y empiece a ser admirado de tal manera que él vino a ser huésped de honor de muchos nobles alemanes, muchos nobles franceses, incluso huésped de honor de Federico II. Y allí encuentra un amante que es Zarina Catalina, la Grande, ella es de San Petersburgo. Y él a los 17 años convierte en amante a alguien de la realeza en Rusia, lo que hace que lo nombren coronel del ejército ruso. Y son factores humanos que no conocemos de Bolívar. Adicionalmente a ello, él viaja por el mundo y llega a Turquía. Desconocemos mucho la estancia que hizo en Egipto y posteriormente él entra en una prisión 1 año y medio en Francia. Y posterior a ese viaje a Francia, él ya empieza con mesas de trabajo divulgados por los masones a integrarse en la masonería. Y los masones son quienes generan la idea con Bolívar de liberar América, dando el ejemplo de Napoleón, porque tanto Bolívar como Napoleón empezaron a ser parte de esas reuniones masónicas. Allí en ese viaje por el mundo se devuelve Bolívar, llega a Estados Unidos y empieza a pedir ayuda para liberar América, y posteriormente a la edad de 24, 25 años ya está listo Dawes, después de este viaje de grandes conocimientos, de traer una nueva constitución para libertar la Nueva Granada y la América Latina. Esos son los viajes que hizo alguien que empieza desde los 16 años y se forma 10 años con la idea de venir, después de todo un conocimiento de grandes líderes mundiales de la época, a constituir una liberación para la Nueva Granada. Muy bien, vamos a ir a comerciales en este instante y en unos minutos vamos a regresar con más sobre este grandioso tema. Hemos tocado la primera parte, que es relacionada con la niñez, un poco su juventud, sus primeros viajes, pero en unos instantes vamos a profundizar un poco más, Edinson y Ulises, en algo muy importante, que es ese encuentro que él tiene con Napoleón, ese contacto que tiene él con uno de los hombres que era, pues, de los más interesantes en la época, y que obviamente el libertador Simón Bolívar pues también quería tener contacto con él. Así que en unos instantes regresamos con más en Primera Línea. Así es, estamos de vuelta en Primera Línea a través de KM 440 Radio y Fiesta 95 FM en Southampton. Voy a ir con Ulises Maldonado, ¿sí? Porque, Ulises, primero que todo, tenemos un problema con el audio contigo. Puede ser el cable de tu micrófono que está haciendo algún tipo de interferencia. Es importante entrar en un punto, Ulises, tal vez fundamental, y voy a pedir brevedad en la respuesta. Y es que en París, como decía Edinson hace un momento, en esos viajes que hace el libertador Simón Bolívar a Europa, en París él toma contacto con Nariño y con esos grupos masónicos y empieza a entreverse la posibilidad de promover la rebelión en América. Pero en esa ciudad, en París, es donde conoce a Napoleón y es donde empieza a reunirse constantemente, a participar en diversos banquetes organizados por el mismo Simón Bolívar. Evidentemente, como lo decíamos antes de la publicidad, Napoleón era el más poderoso en ese momento de la orbe, y pues era interesantísimo contactar con él y tener ese contacto con él en esa época. Así que, Ulises, vamos a entrar un poco en ese tema. ¿Qué pasó? ¿Qué fueron esos contactos que hubo entre Simón Bolívar y Napoleón Bonaparte? Bueno, hay que referenciar el contexto en el cual llega Bolívar a Francia. Lo manifesté a unos minutos antes. Francia acababa de pasar por la revolución, es decir, se instalaba en el poder el nuevo Estado, el Estado liberal, el Estado de la burguesía, el nuevo o la nueva clase fluyente en esa época, que derrota a la monarquía, a Luis XIV y a toda la monarquía francesa. Lamentablemente esta burguesía no fue incapaz de mantenerse en el poder. Hubo guerras civiles, conflictos internos, jacobinos, girondinos, etcétera, etcétera. Y llega Napoleón a, entre comillas, poner orden. El orden de Napoleón es simplemente de un tipo dictatorial, si se quiere, porque él va en primer lugar a plantear desde sus ideas las libertades, a respetar los preceptos de la Revolución Francesa, pero termina quebrantándolos. Obviamente Bolívar conoce a Napoleón en esa época un poco fluyente, un poco convulsionada de la Francia de esos años, y prácticamente Bolívar es el espectador en primera fila de todo lo que está pasando en esa Francia postrevolucionaria, que también intenta definirse entre si sigue los postulados de los ideales liberales de Montesquieu o simplemente
se acoge a las nuevas tesis de Napoleón y termina sumergida bajo el imperio del señor Napoleón Bonaparte, o sea, el imperio de Bonapartino, que se le conoce como tal. Y por eso Bolívar en gran medida sigue sus ideas y se involucra con los nacientes grupos también de francmasones. De ahí viene el término de la francmasonería, que se despega y que se desprende de las reuniones clandestinas, porque no eran públicas, eran reuniones clandestinas entre cierto grupo de personas que se consideraban dominadores de algunos temas, intelectuales y expertos en algunos temas, y en donde entra Napoleón, que también es parte de ese grupo de francmasones, y Napoleón es masón, igual que Bolívar es masón, y empiezan a influenciar con esas ideas liberales todo el proceso de construcción de lo que será la nueva ideología que se transmite a América Latina. Ya Antonio Nariño lo había hecho con la traducción de los derechos del hombre, es decir, de los derechos por los cuales los franceses habían hecho la Revolución Francesa de 1789. La libertad, la igualdad y la fraternidad. Y el único logro que hace Nariño es simplemente traducirlos del francés al español y divulgarlos por toda América Latina, que también se vuelven como la carta de navegación de las futuras revoluciones latinoamericanas de independencia. Por eso los derechos del hombre, del hombre como tal, de Antonio Nariño, son el referente en América Latina, tomados de esos derechos del hombre de la Revolución Francesa. ¿Qué pasó con Napoleón? Simplemente hicieron una buena amistad con Bolívar. Bolívar siempre lo admiraba por sus estrategias militares, por su alcance y su visión que tenía también de poner a Francia como imperio, porque Napoleón no solamente miraba a Francia como un país, sino también como una gran extensión de ese soñada patria francesa, con la libertad, etcétera, etcétera, pero que terminó haciendo todo lo contrario, sometiendo a muchos países, entre ellos la misma o el mismo imperio español, que termina sucumbiendo ante Napoleón. Y por eso la razón de la llegada de su hermano José Bonaparte a México, más conocido como Pepe Botellas. Y por eso entra el imperio napoleónico a México. Quien lo creyera, entra en el proceso mismo de la construcción que se está haciendo de las revoluciones en América Latina, pero llega exactamente otro imperio a controlar a la gobernación o a la capitanía o al virreinato de México y Centroamérica, que es el imperio napoleónico. Y por eso Bolívar termina decepcionado de su ídolo, que es Napoleón, al ver esta acción de, si se quiere, invasión del territorio latinoamericano por parte del imperio francés comandado por Napoleón. Edison, pasemos un poco o retomemos un poco la vida amorosa de Simón Bolívar, al margen de que ya se conoció que fue un hombre bastante infiel, pero en sí se supo que, digamos, tuvo algún hijo o adoptó a alguna persona en ese momento, o por el contrario nunca tuvo familia. Vamos a tratar de responder con dos variables importantes, un marco donde podamos encontrar esa vida amorosa, y vamos a tratar de dilucidar el porqué. Bolívar muere a los 47 años y se le pudo haber conocido 35 mujeres. No obstante, fueron muchos más. No se sabe si fueron más de 150 o más de 200 o 300 mujeres. Él empieza su vida amorosa a los 19 años y se enamora, como bien decía Ulises, con María Teresa Toro. María Teresa del Toro tenía 21 años, tenía 2 años más que él, y él se enamora locamente de ella, pero es un amor romántico, un amor donde él se entrega a su sentimiento puro y da todo por ella, tanto que termina su viaje allí y se devuelve para Venezuela, y en el desafortunio y la liberación propia que causó su muerte, a los 8 meses de estar casados, destrozó a Bolívar. No obstante, él dice: no me vuelvo a casar, pero si María Teresa no hubiese muerto, no hubiese vuelto a viajar a Europa para la liberación. Entonces, de ahí parte un esquema donde Bolívar, su primer amor, muere, y muere esa estabilidad emocional en que él tenía, y hace que empiece a tener la condición de no ser buen esposo, pero sí muy buen amante. Y en esas condiciones de ser el libertador y de ser una persona que amaba o buscaba esa química en las mujeres, pasa algo dentro del contexto histórico, Sandra, que muchas abuelas, en especial las abuelas, buscaban dejar como herencia el apellido de Bolívar, del libertador, dentro de su familia, y entonces se llevaban a sus nietas en especial
de 14, 15 años y las introducían en la carpa donde él dormía a las 12, 2, 3 de la mañana y podían entrar una, dos o tres doncellas, de las cuales habían niñas que no eran siquiera o adolescentes que no eran tocadas por él. De la cantidad de mujeres que él iba generando paso a paso, se desconoce la cantidad de hijos que pudo haber tenido, pero se sabe que dejó herencia de hijos en toda esta amalgama de mujeres. ¿Qué es lo que buscamos como segunda variable? Y termino aquí tu pregunta, Sandra, que él viene a generar un crecimiento de amor nuevamente con Manuelita Sáenz. 8 años duró su relación, 8 años antes de su muerte, y él vuelve y se entrega a Manuelita Sáenz, pero no la acepta como esposa, como concubina, sino como su amante, pero es una amante mucho más cercana, donde él se libera, donde él le entrega nuevamente esa pasión de hombre-niño y empieza a ser entendido por ella. De tal manera que en la condición tan desvariada de tener tantas mujeres y tanta, digamos, falta emocional, hemos podido de pronto responder que Bolívar podía generar una personalidad obsesiva. Las personas obsesivas, sobre todo aquellos intelectuales que no son capaces de generar una paz dentro de la emocionalidad, generan estados de pérdida, como fue su padre, como fue su madre en figuras paternas y maternas a muy temprana edad, y hacen que el obsesivo tenga una misma conducta. Va hacia adelante y al perder nuevamente la dirección se tiene que regresar. Entonces va y vuelve, y fue una mecánica de personalidad donde él encontraba su amor, lo entregaba todo, pero ya tenía el hecho obsesivo de que tenía que perderlo. Eso hizo a Sandra que a través de toda su campaña libertadora él tuviese muchísimas mujeres que incluso no llegó a conocer, porque eran mujeres o adolescentes que entraban de noche a su dormitorio o a su carpa y de allí no se volvían a ver al otro día porque Bolívar poco dormía, sufría insomnio, dejaba sus noches para leer y dictar sus cartas y dejaba de último el amor, pero siempre salía después de las 3, 4, 5 de la mañana en campaña. De esa manera recorrió durante sus años, después de 19 años a los 47 años de muerto, una amalgama de mujeres que es innumerable, Sandra. No conocemos el número, solo tenemos un dato histórico de 35 mujeres más o menos estables que pudo presentar. Se podría la decir cantidad. Es una vida muy promiscua la que él llevó, ¿cierto? Claro, es una vida muy promiscua y hay algo más allí y bien interesante. Sí. Simón Bolívar viaja a caballo 6 millones de kilómetros cuadrados, son 28.000 kilómetros en línea recta, son 3 veces y media la vuelta al mundo, y el hecho de cabalgar generó en la posición de estar sentado un problema en sus caderas y además el falo o el pene empezaba a sentir cierta presión y esa presión hizo que él no tuviese eyaculación. Por lo tanto, Simón Bolívar es de los hombres que podían tener 1 hora, media hora, 2 horas o 3 horas una relación seguida sin eyacular, y eso evitó aún más que pudiera promulgar su extensión de apellido Bolívar. No obstante, se sabe que sí hubo hijos en campaña, pero el andar todo este tiempo a caballo le permitió tener mayor actividad sexual y potencializarla. De esa manera le ayudó a ser mucho más promiscuo y dentro de su condición de falta de emocionalidad, mucho más la arraigó. Bueno, dentro de las diferentes mujeres que hemos nombrado hoy, hemos tenido a Manuelita Sáenz y a María Teresa Toro. Quería preguntarle a Ulises, ¿cuál de ellas dos fue más importante para el Libertador? ¿Podría ser tal vez Manuelita Sáenz la mujer más importante en la vida de Simón Bolívar? Yo creo que sí, porque prácticamente compenetraron en su época, en su vida, en su relación sentimental, afectiva. Y Manuelita Sáenz fue prácticamente su cabecera. Se dice de Bolívar que lo que perdió con su primera esposa lo recuperó con Manuelita Sáenz, es decir, la comunicación, la empatía y el sentirse bien al lado de ella. Por ello y por estas razones, Bolívar siempre reconoce a Manuelita Sáenz como una de sus grandes apoyadoras en la gesta de la liberación de América Latina, de los países bajo el yugo español, y por eso ella se convierte en ese apoyo, en esa mujer que siempre está ahí acompañándolo a pesar de sus dificultades, y por eso, a mi manera de ver, viene siendo importante, sin desconocer la importancia que tuvo su primera mujer, su primera esposa, su esposa real, pero Manuelita Sáenz juega un papel fundamental en la vida del Libertador, porque prácticamente es como la mujer que lo centra, lo ubica, lo pone en un objetivo, porque ver a un hombre un poco desubicado, desorientado y que tiene
como bien referenciaba Edison, no sé cuántas mujeres en su vida, en sus recorridos, eso hace también que una persona no tenga una estabilidad emocional ni una estabilidad en el sentido de el objetivo que se está persiguiendo. Y creo que Manuelita Sáenz en ese sentido logra que Simón Bolívar canalice el objetivo de su propósito de liberar a las tierras americanas del Imperio Español, y por eso ella se vuelve pieza fundamental, un elemento, una mujer que le va a brindar ese apoyo que tal vez no encontraba en las muchas otras que tuvo, porque simplemente fueron asuntos pasajeros, pero ella sí llegó a llenar o a ocupar el vacío que tal vez había dejado su primera esposa. Algo bien interesante, Ulises, dentro de esa anécdota con Manuelita Sáenz, está en la quinta de Bolívar, allí en Bogotá, al lado de Monserrate, donde está su casa quinta allí. Bolívar jamás tuvo una concubina que amaneciera con ella, y lo mismo le pasó a Manuelita Sáenz. Ellos terminaban de tener una relación sexual y ella se iba al dormitorio enseguida. Esa es la manera en que esa dinámica, esa falta de integración emocional se podía manifestar. Y en una de esas anécdotas grandes del Libertador, estaba Manuelita Sáenz después de haber terminado de hacer el amor con el Libertador, y va a la habitación de enseguida, y estando allí sueña que los hombres han traicionado a Bolívar y que hombres a caballo vienen a darle muerte a Bolívar. Bolívar jamás dormía con ropa, dormía desnudo desde siempre, desde muy joven empezó a tener como hábito no dormir con ropa, y Manuelita Sáenz entra a la pieza del Libertador y le abre la puerta de inmediato, algo que era prohibido hacerlo. Él no le gustaba que nadie le dañara su paso, su ámbito dentro de su cuarto. Sin embargo, ella entró, empujó la puerta y le dijo: mi general, te van a matar porque te he traicionado, corre. Y lo que hace Bolívar es salir desnudo y sube a su caballo y empieza a salir por toda la casa quinta allí en Bogotá, y empieza a ir hacia el cerro de Monserrate, donde en ese tiempo había mucha caída de agua, lo que formaban cascadas. Y cuando él mira hacia atrás, ven que vienen más o menos un orden de 1500 hombres a caballo a darle muerte, que eran sus propios hombres que lo habían traicionado, con grupos españoles que habían buscado esa traición, y ahí empieza la decepción de Bolívar como humano. Y una anécdota interesante es que él se salvó por el sueño de Manuelita, y él a caballo corre desnudo, y cuando ve que le van a dar alcance, se mete dentro de una de las cascadas que hace que el agua caiga por encima del caballo de Bolívar y no lo vean. Y algo bien interesante es que pasaron 1500 hombres a caballo y el caballo de Bolívar quedó en silencio, tal como el general. Lo que nos permite mirar esa relación tan integral de la cual hablaba Ulises con Manuelita Sáenz, que hasta en un sueño y una revelación hubo esa empatía y esa inclusión de conocer dentro de una dimensión de tiempo diferente que algo le iba a pasar al general. Esa voz de auxilio, o esa voz de socorrerlo y de socorrer al Libertador a través de un sueño, pudo empalmar mucho más ese amor hacia Manuelita Sáenz, y si no hubiera sido por ella esa noche, si no hubiera sido por ese sueño, al general muy seguramente lo hubieran traicionado y le hubiesen dado muerte esa noche. Es por eso, y aprovechamos hoy que estamos dando las charlas de Colombia desde la ciudad de Pereira, donde está esa estatua enorme y bella en la Plaza de Bolívar de la ciudad, del Bolívar desnudo, del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, la cual se expuso en 1963 en la ciudad de Pereira, y casi la tienen que volver a desmontar porque no era posible que un hombre desnudo estuviera a la vista de toda la sociedad. Pero la historia del Bolívar desnudo nace de ese sueño de Manuelita Sáenz y de ese amor tan integrante que tenían ambos, porque de lo contrario hubiesen dado muerte allí al general. Bueno, pudo haber sido traicionado por alguno de los suyos, pero a Bolívar también se le acusó en algún momento de traidor. Se le acusa de haber traicionado a varios de sus compañeros de lucha, entre ellos a Francisco Miranda. En este caso, algunos de los historiadores de los que hemos podido investigar en algunos libros concuerdan que fue uno de los artífices de que Libertador fue uno de los artífices de la entrega de Miranda, y que él afirmaba, o que afirman, que él se sentía muy orgulloso de haber hecho esto también, Ulises, de haber traicionado a uno de sus fieles, parte de su equipo. Bueno, vamos a referenciar un poquito la historia. Simón Bolívar estuvo aquí en Londres y vivió en la casa del experimentado general Francisco de Miranda. La casa es la actual sede del consulado de Venezuela aquí en Londres, que queda por la zona de Houston. Y pues Francisco de Miranda era o se convirtió en su aliado para Bolívar hacer lobby político a los ingleses para buscar apoyo a los procesos de independencia
de España en la tierra americana. Es más, el periódico The Times de la época hablaba de algunos embajadores de América del Sur que están conspirando en los salones diplomáticos europeos y ven con agrado, dice, la posibilidad de entrar en nuevos territorios independientes de España en la enorme tierra continental americana, decía The Times. Y por ello, Miranda se convierte en la ficha clave, en el segundo a bordo, si se quiere, de Simón Bolívar, en esa estrategia del llamado que hace Bolívar en el año 1810, cuando estuvo aquí en esta capital, en Londres, y pide ayuda, apoyo a los políticos de la época, a la corona británica, para gestionar el respaldo que pueda hacer el Reino Unido o la Gran Bretaña a el proyecto de independencia. Por eso, posteriormente van a llegar las famosas legiones británicas en apoyo de los procesos de independencia y se van a sumar a los soldados de Bolívar. Y también llegan los veteranos de las guerras napoleónicas, decepcionados de su jefe, Napoleón Bonaparte, y se van a integrar a esas luchas comandadas por Simón Bolívar entre 1819 y 1820. Más de 2.100 soldados, entre irlandeses, franceses y otras nacionalidades, pero más que todo irlandeses y franceses, llegan a Venezuela como miembros del regimiento irlandés a apoyar las gestas de lucha de independencia de Simón Bolívar. Y ahí es donde empieza, en cierta forma, el fraccionamiento entre Francisco de Miranda y Simón Bolívar, porque no hay una acción conjunta o estrategia, sino que simplemente Miranda ve que las ambiciones de Bolívar pues prácticamente están pasando por encima de sus intereses personales también como gestor del proceso de independencia, y lo califica como una patria y un traidor. Y igualmente Bolívar hace lo mismo con Francisco de Miranda. Es decir, entre los dos se califican en los mismos términos, apátridas y traidores, y no obstante, la sesgada y obtusa visión de aquellos que, entre comillas, gobernaban en esa época, mueven espacios internacionales de influencia. Y por ello, a su manera, cada uno considera que el otro es apátrida y traidor y es denunciado ante su grupo de amigos o países o monarquías que en ese tiempo apoyaban el proceso o los procesos de independencia en América Latina. Edison, ¿qué se sabe acerca de la profecía del caballo de Bolívar? Esa es una anécdota muy interesante, Sandra. Mira, estamos tratando de perfilar dentro de este espacio un Bolívar humano que lo salva Manuelita Sáenz de la muerte a través de un sueño, y un Bolívar humano de 16 años que lo primero que le dice a un virrey español en México es que va a venir a liberar de España la Nueva Granada. Como él entra dentro de esa propia idea y parece como que el destino lo siguiese. Entra Bolívar a la batalla del Pantano de Vargas, una de las batallas insignias, importantísimas que tuvo el Libertador y que pudo ganar, pero para llegar hasta allí tenían que pasar por Santa Rosa de Viterbo, que es hoy lo que conocemos como Boyacá, y se encuentra con una campesina que decía dar el oráculo, que decía dar profecías a través de sueños, y se encuentra con ella, y Bolívar va en un caballo totalmente agotado, flaco, un caballo que no es la orden de un general, y se encuentra con Casilda Zafra, una campesina que le dice: hay una yegua que va a generar un potro, va a criar, y me he soñado en profecía que ese potro va a ser para un general destacado. Ese general es el único que va a poder montar el caballo. Bolívar le dijo: guárdeme ese potro, que yo soy ese general. Antes de empezar la batalla del Pantano de Vargas, Bolívar tenía muchas dudas si seguir o no, y empezó a pedirle a Dios si le daba una guía, y en ese momento uno de sus seguidores le trajo el potro que ya había nacido, y fue el caballo más admirado y con el que Bolívar pudo proclamar grandes batallas, entre ellas ganar la batalla del Pantano de Vargas. ¿Cómo es posible que alguien que viene a liberar toda una nación sea a través de profecías y de sueños guiados, donde ese Bolívar humano se encuentra con todo un contexto que el destino le dice ha sido algo guardado para uno de los grandes generales? Y el caballo la muestra. Fue llamado Palomo y fue el mejor caballo que tuvo el Libertador durante toda su campaña.
Estamos nuevamente en primera línea a través de KM 440 en nuestro último segmento. Yo les pido a los panelistas brevedad porque pues hay que evacuar muchos temas. Pero yo tengo una pregunta para Ulises. ¿Cuál podría ser el logro más grande de Simón Bolívar? Y bueno, ¿y qué papel cumplió el general Maza en la vida de Simón Bolívar? Bueno, logro pues simplemente ser el liberador, entre comillas, de América Latina, de la parte norte de América Latina, porque hubo otros revolucionarios como José de San Martín o Higgins en la parte sur del continente. Pero Bolívar significa eso, una reconstrucción de un continente después de los procesos de independencia. Y obviamente, en esos procesos de independencia, la construcción de esa arquitectura que conocemos hoy como América Latina, a pesar de las muchas iniciativas de crear una gran Colombia como un proyecto de unidad latinoamericana como primera iniciativa, pero que obviamente fracasó en todas las instancias, y eso también decepcionó un poco a Bolívar en sus últimos años. Y el manejo que le dio a este tipo de proyecto. Ese tal vez es el legado y la mayor obra que dejó Bolívar como contribución a la historia de los países o de gran parte de los países latinoamericanos. Bueno, vamos a continuar hablando un poco sobre lo que fue la vida de Simón Bolívar justo antes de entrar en su parte final. Él, ya lo decía Edinson hace unos instantes, 6 millones de kilómetros cuadrados recorrió aproximadamente a lomo de su caballo, pero hay un número determinado de batallas, combates. Hablemos un poco de eso antes de entrar en lo que es la muerte de Simón Bolívar, Edison. Aspectos bien interesantes y sigo en posición a lo que decía anteriormente. Cómo alguien nace y es como dirigido en un destino que lo lleva a ello. 37 batallas tuvo el general Bolívar, y de esas 37 batallas se clasificaron en 432 combates. 432 combates donde no tuvo una sola herida. Las heridas de Bolívar solo fueron en su corazón. Se sintió traicionado, amó falsamente. Cuando hablamos de sus mujeres nos dimos cuenta de ese vacío amoroso, existencial. Pero en 432 combates jamás fue herido, y el hecho particular de que tuviese el récord de darle 3 veces la vuelta al mundo a caballo, si fuese la estación que éramos a medir, implicaría a un hombre totalmente decidido a abandonar una ciudad y reunirse en otra, como decir, nos vamos de Quito, nos vamos de Ecuador y nos reunimos en Riohacha. ¿Cómo alguien en esa época va a generar ese andamiaje, ese recorrer toda esta cantidad de kilómetros? Y algo bien interesante dentro de esas batallas y esos recorridos de alguien obsesivo como Simón Bolívar, es que debemos imaginar que sus tropas empezaron con 3.000 hombres, posteriormente 5.000, 7.000, llegaron a 9.000 hombres, e imaginemos esa cantidad de hombres cruzando la zona andina, cruzando grandes riscos, prácticamente descalzos, en alpargatas, prácticamente con escopetas de balines y con grandes cañones que tenían que subir monte arriba y a machete tener que abrirse en campo. ¿Cuánto demora un hombre viajando 28.000 kilómetros en línea recta, si lo fuésemos a medir allí, a través de todos esos combates? Esa historia, esa condición, ese marco de referencia humano de un Bolívar en combate genera la gloria de Bolívar como libertador. Es alguien que, como el destino lo pone allí, a multiplicar en todas sus batallas una condición de salir victorioso y recorrer en todos estos grandes paisajes tan cerrados como son los de nuestro territorio en Latinoamérica, y poder salir avante en ellos con tantos hombres que lo pudieron seguir. Se requiere de una retórica, se requiere de una capacidad de enseñanza y una capacidad de líder, que es lo que consigue Bolívar mucho antes de poder morir. No obstante, acercándonos a su muerte, vemos un Bolívar que realmente cae dentro de todo lo que él traía como idea, y vemos el sufrimiento de un Bolívar caer después de 432 combates de haber podido salir avante. Tengo dos inquietudes para Ulises. La primera, ¿por qué Simón Bolívar no llegó aquí a Chile? Y la segunda, bueno, yo creo que la repetí, pero ahora tal vez paso por alto. ¿Qué representó para Simón Bolívar su amigo el general Maza, que entre otras cosas
Se decía que era una persona que hablaba siempre en doble sentido y bueno, y se sacaron un mundo de chistes en torno al general Maza y Simón Bolívar. Bueno, voy con la primera pregunta. Bolívar va a Chile a reunirse con O'Higgins, el libertador de esta zona del sur del continente, porque pues también reunían en cierta forma los mismos ideales de independencia, de salir del control y del dominio del Imperio Español, y por eso van a intentar hacer una estrategia de cómo lograr ese proceso de independencia. Recordemos que el Perú declara su independencia y a partir de ese proceso de independencia llega lo que se podría conocer después como los procesos de consolidación de esa misma independencia, pero hay unas revueltas y no se logra controlar, y el mismo Congreso del Perú, ¿sí?, llama a Simón Bolívar para que arregle, entre comillas, la situación, es decir, como que para que ponga orden en la casa, porque tal parece que el llamado de independencia no es suficiente en la palabra, sino que tiene que hacerse de manera concreta y efectiva. Y por eso Bolívar va al Perú y es declarado dictador por el mismo Congreso peruano. Y obviamente O'Higgins se hace a un lado y sigue con su proyecto hacia el sur del continente, hacia Chile, y también en cierta forma apoya el proceso que está llevando a cabo también en la misma época, muy contemporáneo, José de San Martín, al otro costado de los Andes, en la Argentina y en la parte sur de lo que hoy se conoce como Uruguay, Paraguay, en donde entra la campaña de José de San Martín. Pero Bolívar va al Perú como dictador con permiso, entre comillas, de la misma clase política que se estaba formando en el Perú. Y le da esa revuelta, y por eso participa en la batalla de Ayacucho y en la batalla de Junín, y luego va a Bolivia. Y en Bolivia gana la batalla también. Y es tal la admiración que tienen por él que hasta nombran a ese sector de Latinoamérica Bolívar, lo llaman el país Bolívar, pero obviamente ya se le cambia por Bolivia. Eso no le gustó mucho a nuestro libertador, es una cosa que le maltrató su ego, pero bueno, Sí. cuenta la historia, ¿no? La anécdota. La segunda pregunta, el general Maza, pues bueno, era el segundo a bordo del proyecto que tenía aquí en la Nueva Granada. Aquí digo yo, en términos poco coloquiales, porque el general Maza, pues, entre comillas, se entendía con ese grupo de soldados poco preparados y, como bien lo decían ustedes, gente del común en alpargatas que luchaba y que tenía que librárselas y liárselas solo en esas condiciones para transportar armas, logística, alimentos, y luego tener que ir a pelear. Maza se vuelve, en cierta forma, el que le organiza la logística a Simón Bolívar. Obviamente lo tenía que hacer de una manera un poco agresiva, porque también tenía a un superior por encima de él, que era Simón Bolívar, que también era agresivo, que también era un poco rudo en la forma de manejar la situación. Rudo me refiero a que pues simplemente o se hacen las cosas o lo paso al cadalso, como decían allá, simplemente no funciona y ya, pues hay que matarlo o hay que eliminarlo o hay que sacarlo de esta porque no me sirve. Esa era una acción, en cierta forma, también un poco violenta dentro del mismo regimiento de los ejércitos del Libertador. Así es. Había violencia, había una acción dictatorial y un poco, ¿qué diría yo? Muy, muy, muy discriminante, pero era gente que luchaba con el corazón, porque no solamente era Bolívar, era un ideal. O sea, Bolívar se volvió un ideal, el ideal de conquistar una libertad y un nuevo estatus para la gente. Por eso, en la misma, Bolívar también termina, y aquí quiero referenciar lo que pasa después, por qué Bolívar va a Jamaica, termina en Jamaica, escribiendo la Carta de Jamaica, pero es que la derrota de la Segunda República en Venezuela, la revolución de los esclavos negros y llaneros, de las sociales más explotadas y discriminadas de la sociedad colonial, son las que levantan contra Bolívar. Quieren, entre comillas, matar ese mito construido por el mismo Bolívar y por la misma o el mismo discurso que se daba en torno a la lucha anticolonial. Y otro tanto podría decirse de lo que le pasó a Antonio Nariño en la Nueva Granada,
cuando fue una tropa de indígenas al servicio del ejército de los realistas, es decir, del ejército español, que es traicionado por los aliados criollos, porque consideraban que Nariño era demasiado radical y expresaba sus intereses muy de manera clasista frente a las clases explotadas y a los artesanos existentes en Bogotá, y por eso Nariño es puesto preso, porque son las mismas bases, los mismos ejércitos que se sienten oprimidos por la forma en que son tratados por sus líderes, que hacen que la revolución independentista de la América Latina tenga ese tipo de fricciones internas. Así es. Y ese tipo de descompensación que muchos de nosotros no lo conocemos, porque la historia nos cuenta el lado más positivo, entre comillas, el lado más florido, y nos lo adorna con la idealización y la maximización del héroe y del líder. Bueno, Ulises, efectivamente, vamos a cerrar el tema entrando en el final, en los últimos días de Simón Bolívar. Dicen, Edison, según algunos estudiosos de la época, que murió pobre Simón Bolívar a pesar de la inmensa riqueza que tuvo en vida. Esos son los hechos humanos, esas son las batallas humanas de Simón Bolívar. Es posible entender que él nace con un sueño, con su propio sueño bolivariano, y se siente traicionado de tal manera que cuando él empieza a entrar enfermo y desea entrar a descansar, él no pensaba que iba a morir, apenas tenía 47 años, pero ya tenía una tuberculosis pulmonar adquirida por todos los viajes que mencionábamos ahorita por la Nueva Granada, y él pide que lo lleven a Venezuela, y Venezuela, el gobierno de Venezuela no lo acepta. Bolívar pone un pie en Venezuela y volvemos a armar una guerra contra Colombia, que ya se está viviendo en la Nueva Granada. Todas estas condiciones adolecieron a Bolívar, se sintió afectado y entra en un estado tan en un estado tan débil físicamente, que cuando iba a pedir nuevamente sus tesores para volver a empezar una guerra, se dio cuenta que no tenían nada, estaban sin dinero, y estaban tan sin dinero de esa manera, Dawis, que un médico español lo vino a coger y muere en la casa de San Pedro de Alejandrino, allí en la Casa Quinta en Santa Marta, y muere al cuidado de un médico español, irónicamente. Alguien que ataca, mata a los españoles para librarse de ellos, es sanado o es tratado en su enfermedad por un español. Cuando antes de morir se dieron cuenta que ya no había nada que hacer por el Libertador, había tan poco dinero que empezaron a medir su cuerpo, que ya había empezado a perder gran tamaño, y le dijeron que era para adquirir una nueva ropa, y lo que hicieron era ir a pedir tablas regaladas y un vidrio regalado para empezar a hacer su ataúd a la medida. Bolívar murió con las ayudas de la gente en Santa Marta que pudo recoger para su ataúd. Es por eso que García Márquez, en ese excelente libro de referencia del general en su laberinto, termina diciendo sobre las palabras de su servidor José Palacios, cuando le dice antes de morir a Bolívar: general, ¿cómo es posible que teniéndolo todo hoy no tengamos nada? Y Bolívar lo mira y le dice: no, Palacios, te equivocas. ¿Cómo es que sin haber tenido nada lo tuvimos todo? Esa condición de saber ambos que se les perdió el tesoro que tenían en las manos es una condición de tristeza dentro de esa parte humana de Bolívar. Murió sin dinero y murió prácticamente sintiendo que fue traicionado, y murió solo dentro de su propia lucha. Creemos que dentro de esa ambivalencia obsesiva que él tenía, fue un golpe tan duro no poder ser recibido en Venezuela, que la historia hace que Bolívar caiga en un estado depresivo del cual no se puede volver a levantar. Así, de esa manera, muere él en Santa Marta, totalmente pobre y al cobijo de sus pocos amigos que le quedaron. Ulises, hablemos un poco acerca del lado oscuro de Simón Bolívar. Del lado oscuro, simplemente del lado humano, del lado de la persona que se equivoca, del lado de un líder que también tiene defectos. Lo que pasa es que a Bolívar, en muchos de los escritos de sus biografías, de todo lo que se ha hablado de él, se le ha magnificado como el padre, como el héroe, como el libertador y como el gestor de un proyecto que hoy sigue siendo, entre comillas, para unos vigente y para otros muy cuestionado, el famoso proyecto bolivariano que se intenta implementar en América Latina. Y por eso Bolívar, con todo su background, con todo su historial como ser humano,
Nos ha dejado eso, exactamente, sus defectos, sus dificultades, sus virtudes. Obviamente no es ese ser que nos pinta la historia positiva de el héroe, casi que de caricatura, no de esa persona humana que se equivocó, que tuvo un sueño de construir un continente y que al final termina decepcionado, termina frustrado, termina solo, termina enfermo, nadie lo acompaña. Y por eso su pensamiento político sigue vigente, sigue como ese mito, como esa construcción de él mismo en su vida, de llegar a una nueva instancia y llevar a la sociedad que él representaba, entre comillas, a otro tipo de nivel. Pero lamentablemente lo perdió todo y la misma sociedad también perdió con él. Perdió porque el pueblo, la gente no entendió su proyecto y porque él también, con su posición radical, despótica y de mirar a las clases medias y a las castas y al pueblo como clases subalternas, también se convirtió en su daga, en lo que lo condenó, porque no superó esta prueba en los múltiples hechos posteriores que tuvo como líder, como manejador y controlador de un ejército libertador al cual él consideraba subalterno e inferior. Y después de eso es que por eso se puede decir que el Bolívar humano tenía ese gran, pequeño o gran defecto de ser un tipo radical, un tipo despótico, un tipo que controlaba o que quería controlar, y por eso se comportó así en todas sus dimensiones, con sus subalternos, con las mujeres que tuvo, también se portó de esa forma. Sí. Solamente quedaron dos que se salvaron, su primera esposa y Manuelita Sáenz, pero sin embargo, a Manuelita Sáenz también la trataba de manera despótica, es decir, había gran o mucha influencia de lo que hoy conocemos como el machismo. Y el atentado contra esa mujer que era Manuelita Sáenz, que era su acompañante, se refleja en eso, en ver desde su posición, entre comillas, de intelectual y de clase ilustrada y de clase superior, ver a los demás como inferiores. Bueno, pero para hablar de ese machismo precisamente hay que tener en cuenta el contexto histórico. Evidentemente, en la época esto era muy habitual que se diera ese machismo férreo donde la mujer era considerada de alguna manera inferior en ese sentido. Pero bueno, vamos a continuar ahondando, Edinson, en la parte esa en la que hablaba, decía Sandra, del lado oscuro del Libertador, ¿no? Simón Bolívar era considerado por muchos un hombre sanguinario, un hombre hambriento de reconocimiento, un hombre resentido. Hay muchos aspectos que podrían catalogarse en ese área del lado oscuro del Libertador. Bueno, yo creo que está bajo el diseño de una estructura bien elaborada de un líder que va a liberar naciones. Nos podemos cobijar en Schopenhauer cuando dice: un hombre de buen genio es de mal genio. ¿Cómo vamos a equiparar a alguien que viene en una cultura de guerra a tener corazón noble? Y tenemos que tener en cuenta el factor humano de Bolívar. La estructura psíquica humana hace que usted se defienda del hecho que dentro de sí no puede reconocer. Toda persona que agrede, mata y coarta la libertad o la vida de alguien tiene el poder de hacerlo, pero dentro de sí mismo la misma conciencia sumisa de pensar y reflexionar sobre el hecho. Por lo tanto, hay una dicotomía de liberar a muerte, y eso necesariamente a nivel humano tengo que haber afectado la personalidad de Bolívar. Yo no lo haría de un Bolívar oscuro porque sería como generar un punto crítico sin conocer el contexto, pero una de las condiciones que quedaron en la historia, que el mismo Bolívar se arrepiente y donde conocemos ese lado oscuro, si así lo debemos de llamar, es lo que pasa con los 800 prisioneros españoles. Estamos acabándonos los suministros de alimentos, estamos en batalla. Si les vamos a dar muerte a tiros, son 800 tiros que se nos van a ir y nos sirven para la batalla, y por lo tanto la orden que da Bolívar es: no los podemos matar a bala, ni tampoco los podemos matar dejando aguantar hambre. Hay que matarlos a garrote, y la mayoría de ellos mueren a piedras en la cabeza, destrozadas, y el hecho de Bolívar haber dado esa masacre fue una de las pocas veces que se le escuchó haberse sentido arrepentido.
Dentro de esto hay que analizar el contexto. Venimos sin dinero, no es una justificación, pero estamos en una cultura de guerra. No hay armas suficientes, ellos nos duplican el número, no podemos gastar las balas. Entonces no sé si hablar de un Bolívar oscuro, porque también la política que se extiende después de sus resultados es que él, al liberar en su sueño bolivariano toda una gran nación como la Gran Colombia unificada por estos países latinoamericanos de los españoles, pasa algo fundamentalmente caótico para Bolívar. Se da cuenta que su estructura intelectual, esa necesidad propia de leer como él lo hizo, esa emancipación de conocer de Rousseau, de los grandes pensadores, no estaba al nivel de las alpargatas que habían en esta tierra, del campesino que no tenía siquiera la capacidad letrada de saber leer o escribir. ¿Cómo le iban a entender una idea? Y lo que termina después de esa liberación en una nación es cada nación y cada pueblo y cada ciudad empezar a hacerse independiente, y los criollos se independizan atacándose entre los mismos criollos. Cartagena propone una batalla por Bogotá por restablecer la capitanía de Colombia, y entonces el resultado de Bolívar era crear una liberación, una paz libre para todas las naciones, y lo que crea es una guerra contradictoria entre todas las naciones que la formaban. Y esos son los lados oscuros en que podemos entender cómo el Libertador muere bajo el esquema de no liberar, sino de antes haber traído una constitución de muerte. Pero termino con este otro punto. ¿Acaso no fue la misma labor que hizo Jesús? Venir a proclamar un estado de amor y paz y luego terminar el mundo bajo un estado de guerras entre las iglesias y las naciones y haber cruzadas. Lo que terminaríamos entonces concluyendo es que a toda causa y efecto de la guerra siempre habrán consecuencias donde podremos calificar actos que no han sido correspondidos y los efectos no van a ser propios. Pero entonces no hablaría de una parte de pronto mala, oscura de Bolívar, sino de un contexto que es propio a los fines que se manejaban en ese tiempo. Ulises, ¿se podría considerar que Simón Bolívar fue un dictador en su momento? Yo no podría hablar de un dictador, y en esto retomo un poco lo que acaba de decir Edison. Ahí toca observar el tiempo histórico y las circunstancias. Y pues obviamente no eran las más ideales para un líder como Simón Bolívar, con un ejército de desarrapados, de gente con alpargatas y letrados, considerarse un dictador. Algunos lo veían como tal, porque pues obviamente su posición, su estatus, su nivel de intelectual, etcétera, pues hacía que él se dirigiera a ellos como los inferiores. Pero yo no podría hablar de un dictador como se les conoce posteriormente, y obviamente algunos lo consideran como tal dictador, porque de pronto manejó o influyó para que se hicieran cosas en su favor o en favor de alguien o de alguna clase en específico, en este caso la burguesía criolla que se estaba ya instalando en América Latina después de la fundación de las primeras repúblicas y de los primeros estados nacionales, como por ejemplo la República de Colombia, después de la disolución de la Nueva Granada, luego la salida de Ecuador para establecerse como república, igualmente Venezuela. Eso es lo que hace que los nuevos o las nuevas clases sociales emergentes vean a Bolívar como ese, entre comillas, dictador, pero no es así. Simplemente él, en sus circunstancias, bajo las acciones que él llevó de lucha de independencia, no logró consolidar su proyecto por las mismas divisiones internas promovidas bien por él o bien también por sus opositores, los criollos que no estaban de acuerdo con el proceso de independencia, porque recordemos que también había un sector de la burguesía criolla de la época pro-monárquico, que veía bien que siguiéramos o se siguiese bajo el mandato de la Casa de los Borbones desde España, y no se veía para nada ninguna dificultad, simplemente se reclamaba que no se pagaran tantos impuestos a la monarquía, pero que lo demás estaba bien. Es decir, su statu quo se mantenía, y eso chocaba contra el proyecto de independencia de Bolívar en esa época. Muy bien, de esta manera llegamos al final de En Primera Línea, llegamos al final de este tema que ha sido tan interesante en el día de hoy, las batallas humanas del libertador Simón Bolívar. Hemos analizado
desde su familia, su niñez, la juventud, su legado, su muerte, pero recordemos que hablamos de, en la época estábamos hablando de señoritos ricos que tenían todo a su favor, no estaban conformes con la manera como que se repartían los títulos nobiliarios desde España, personajes que tuvieron la oportunidad de controlar grandes extensiones de tierra y grandes cantidades de seres humanos y decidieron ir a la batalla en un momento en que aprovecharon tal vez la falta de fuerza que tenía en ese momento la península ibérica, el gobierno que en ese momento había en la península ibérica por la llegada de Napoleón a la península ibérica. Pero bueno, esta es de alguna manera todo el resumen de lo que ha sido el tema de hoy, las batallas humanas del libertador Simón Bolívar. Yo les agradezco a ustedes mucho, como siempre, la sintonía, participar con nosotros a través de nuestra radio desde aquí, desde el Reino Unido. Recuerden, estamos en las diferentes plataformas de podcast, Spotify, iVoox, también estamos en Apple Podcast. Y un saludo muy especial, como siempre, para despedirnos a esta hora de la noche, a toda la gente que nos sintoniza a través de Fiesta 95 FM en Southampton. Yo soy Dawis Buitrago, los espero el próximo martes aquí en Primera Línea.